muchas gracias a Formiento por convidarme a participar neste festival casero que están entamando estos días y muchas gracias a quienes me acompañáis al outro lado. Non estoy acostumbrada a este formato, a esta manera de comunicarse y es sorprendente cómo y é máis fácil delles veces enfrentarse a unha clase con mucha xente que a la intimidad ou a la exposición de la intimidad de casa, pero voy a intentalo falándovos de delles lectures que tuve facendo nes últimes semanas, ou bien lectures ou bien relectures de libros que me fixeron pensar, ¿no? Preséntovos unos libros variados, ¿no? Intenté que respondieran a xéneros distintos. Tengo un ensayo, una novela, un poemario y un libro de relatos. Quienes tengáis en casa estos libros, espero que podáis volver a acercaros a ellos con otros juegos. Si los tenéis y todavía no los leísteis, que es algo que nos pasa mucho, los leáis en esta ocasión. Y si no, pues que vos inspiren estas recomendaciones para que cuando abran les librerías otra vez y les bibliotecas, que llegará el momento y ahí estaremos, vos faigáis con ellos, ¿no? Y sea una motivación para ellos. El primer libro del que voy a falar y La mujer molesta, de Rosa María Rodríguez Magda, y un libro que escollí porque nos últimos meses foi mucha la xente que me pidió de referencias sobre los principales debates teóricos del feminismo actual. Estamos en un momento en el que parece que el 8M tiene otro significado, el 8M que acaba antes de tener lugar, de celebrarse, y de ellos debates, de ellas aproximaciones al feminismo que antes estaban, no sé si decir, sitiaes nes aules universitarias o entre les académicas feministas, ahora tienen un alcance mucho mayor que obliga a que aparezcan un montón de libros que intenten llegar a un público más amplio, ¿no? A un público que non tiene necesariamente una formación previa en estudios de género o que tiene un interés nuevo por conocer cuál es la historia más reciente, ¿no? De los feminismos. No, cambio na luz del vídeo porque tuve que pararlo, estoy viendo ya problemas técnicos, nótese que non estoy avezada a utilizar esto de la webcam y que se congelaba el vídeo. Si vuelve a pasar, siéntolo. Voy a intentar no parar y volver a mirar y que nada me moleste. Decía que La mujer molesta y un buen libro para entender esos debates y para informarse de todo lo que está pasando, ¿no? Tanto en un nivel legislativo, en un nivel cultural. Yo creo que es un buen libro porque sin restar complejidad al tema, sin tampoco subestimar al público, pareceme que es accesible, que puede y ese por xente non especializada, sino que aquí queda la recomendación deste libro de Rosa María Rodríguez Magda, que é unha referencia, ¿no? En la filosofía española actual. El siguiente libro del que vos quería falar é unha novela, y La Place de Annie Ernaux. Yo tengo la en francés, pero el motivo por que me elegí esta novela y porque la leí recientemente y coincidió de manera casual que en una de las mis últimas visitas a librerías vi que este libro estaba acabante de publicarse en español. Lo que es un poco raro porque la recepción de Annie Ernaux en España y es extraña. Los libros van traduciéndose no cronológicamente y eso fai que
la llevamos o tengamos una visión de la obra de ella muy distinta a la que puede tener la gente que la lee en el francés original y que tiene una lectura cronológica de la obra de Annie Ernaux. La Place, que acaba de aparecer en Tusquets, si no me confundo, como el lugar, y una novela que Annie Ernaux publica en 1983 y que me parece una buena novela para entamar a leer a Annie Ernaux. Yo la primera novela que leí de Annie Ernaux fue en español cuando Cabaret Voltaire entamó a recuperar novelas de esta gran novelista francesa. La primera novela que leí fue La mujer helada y tengo que reconocer que non entré del todo nel mundo de Annie Ernaux y é algo que mucha xente me diz, ¿no? Que mucha xente o que cuesta y creo que depende mucho nel universo de Ernaux por qué novela sentame a leer. La Place creo que lle un buen libro porque si y é verdad que la muller helada lle más o menos de la misma época, pero este que por un lado lle muy breve, viese pronto, y por otro lado plantea muy bien de algo de lo que se fala mucho, que la escritura de Annie Ernaux y la translación literaria de la sociología de Bourdieu. Esto ye que Annie Ernaux, a través de la autobiografía, de la ficción en realidad, también de esa mezcla un poco conflictiva, ¿no? Y tan debatida también, va a veranos a temas de una complejidad sociológica muy notable, ¿no? Como son los gustos de clase, el problema del ascenso social, la cuestión de género, por supuesto, que está en toda la obra de Annie Ernaux, y creo que esta es una novela fundamental en ese sentido. ¿Qué cuenta la novela? ¿No? Pues la novela, insisto, autobiográfica, porque Annie Ernaux bien conocida, ¿no? Y ella expresa muy claramente que escribe obras autobiográficas. Ella aquí, desde la muerte del padre, fai un recorrido, ¿no? por la vida previa, un recorrido por ese salto generacional que hay entre ella y el padre, un salto que lle también de clase, un salto que lle de los gustos, un salto, una formación adquirida, non lle, claro, Annie Ernaux aquí reflexa muy bien ese cambio generacional, ¿no? de la xente que entama que entamen a ser universitarios nos años 70 y que se distinguen, ¿no? de esas familias por ese cambio, ¿no? En el acceso a la educación, el acceso a otra clase, ¿no? de otras oportunidades, otra clase de gustos, otra clase de todo, ¿no? Y que todo eso conlleva unas dificultades, conlleva unos planteamientos al rodeo la propia identidad que son muy interesantes. Así que recomiendo que leáis La Place, el lugar en la traducción que acaba de aparecer en español, porque en serio, yese muy rápido, tiene una prosa muy ágil, muy que por otro lado sí que mucha gente me ha dicho que, claro, las novelas de Annie Ernaux y resulten claustrofóbicas, ¿no? Porque sí que es verdad que hay mucho espacio interior, pero y ágil, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y en español tengo también Memoire de Fille, Memoria de chica, bueno, está en francés, Pasión Simple, que creo que también Pasión... no sé cómo se traduce en español, creo que la tradujeron como Pura Pasión, también hay una novela muy interesante para ver cómo las relaciones amorosas están también atravesadas por la cuestión de clase, por la cuestión de
del neoliberalismo, de todos estos debates entre clase, xénero, identidad personal, identidad colectiva, están muy presentes na obra de Annie Ernaux. Creo que no tengo nada más que decir de Annie Ernaux. Siento que estoy siendo un poco desordenada por todos los libros que tengo aquí. El que vos recomiendo en concreto y el Aplas. Y si no lleistis nada de ella, especialmente, porque una buena entrada al universo de Ernaux y sospecho que si lleis el lugar vais a llegar más noveles de ella. El siguiente libro que tengo aquí unas notas que acaban de caerme todos los que tenía encima de la mesa. El siguiente, después de este segundo corte, retomo. Ya la luz va cambiando mucho, pero bueno, espero que se vea más o menos todo. El siguiente libro, como decía, del que quería falavos, es El sueño de una lengua común, de Adrienne Rich, por un motivo similar al que me llevó a falavos del libro de Annie Ernaux, porque Adrienne Rich foi unha poeta e crítica feminista norteamericana moi importante nos años 70, 80, El sueño de una lengua común, y un libro que apareció originalmente en 1978 y que llevaba tiempo, ¿no? Llevaba tiempo sin aparecer ediciones en español de la obra de ella, tanto ensayos de crítica feminista como Nacemos de Muller, como libros de poesía como este, llevan mucho tiempo escosados. Y parece que con el año 2019 hubo una recuperación masiva de la obra de ella. Reeditóse el ensayo, reeditáronse varios libros de poemas, este non foi el único, y realmente yo tardé en mercarlo también, tardé en mercar la edición de Sexto Piso, que, bueno, la verdad es que un de los motivos por que lo merqué y que y muy guapo estéticamente el libro y aparte bien en bilingüe. Y non tenía este libro en concreto, tengo ensayos de Adrienne Rich, este Online Secrets and Silence, que non sei si lo reeditaron, pero si non hai un montón de ensayos de Rich reeditados y realmente y es muy interesante la óptica de ella, los ensayos que ella escribe sobre literatura de norteamericana, los ensayos sobre feminismo, obviamente, ¿no? Nacemos de Muller, y también es muy interesante la poesía. Sí que tenía, si está viendo esto la mi amiga Desiree, que me regaló fai muchos años, bueno, igual no tantos, pero yo creo que bastantes, esta antología de Visor, que aparte y era especialmente interesante porque no hay una edición bilingüe, pero hay una traducción de Miriam Díaz de Ocarets, que es una persona que muy importante en la escritura del pensamiento feminista español. Miriam Díaz de Ocarets colaboró con Iris Zabala en la preparación de la historia feminista en la literatura española y autora de uno de los capítulos del primer tomo teórico, y aquí hay una reflexión un poco también sobre la traducción feminista, ¿no? Y por eso este libro en ese momento era interesante. Pero bueno, el sueño de una lengua común, como diríamos en asturiano. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues aparte de por lo que me interesa la obra de Adrienne Rich, que paso a contextualizar agora un poquillín, interesábame tamén traelo porque pola conexión con la literatura asturiana. Diz Xoán Bello que siempre que de algo parecido, corrixírame si ve esto, de algo parecido como a que na literatura asturiana son en realidad la literatura universal, ¿no? Y ahí lo que está haciendo él, lo que están diciendo los autores los y les autores de los años 90, y que están planteando la cuestión de la intertextualidad na literatura asturiano, que tan importante y en el largor de la década de los 90. Y yo creo que Adrienne Rich es muy importante para entender
a Berta Piñán, igual que lo é Szymborska, la poeta polaca. Nos últimos libros de Berta Piñán, penso nos últimos que se recopilan en este Trozos Cachos, que é o último libro que Berta Piñán sacó en edición bilingüe, y también en La Mancadura, que é el último libro como tal. Vese muy bien la huelga, ¿no? de Adrienne Rich. Ahí hay una influencia muy, muy clara en Berta Piñán. ¿Cómo por cierto, ¿sabéis si de aquí tradujo de algún poema de Rich al asturiano? Ya me podéis comentar, porque la verdad que no tengo ni idea. En todo caso, intentaré enterarme, porque sería un ejercicio interesante también. El sueño de una lengua común, pues Richard recoge aquí poemas escritos entre el 74 y el 77. Ella pone fecha a los poemas, y es muy importante porque también la escritura de Rich también está en ciertos momentos cercana a una poesía autobiográfica, que hay un debate histórico, ¿no? De si existe o no existe la poesía autobiográfica. Y las preocupaciones que ella vierte en este libro van a ser temas realmente nuevos en la literatura en los Estados Unidos en los años 70, ¿no? Ella va a plantear por escrito temas como los de lo público, lo privado, los roles de género, los poemas amorosos que hay en este libro, unos poemas tremendos sobre el amor lésbico, tienen que ser, y ellos también, como poemas políticos, como poemas con una voluntad de hacer lo personal político, ¿no? Na famosa cita. Desde esta perspectiva, claro, la novedad de Rich en el contexto en el que escribe es total y absoluta. Hay que tener en cuenta que ella acaba de publicar, cuando publica El sueño de una lengua común, no hay mucho tiempo que sacó este gran libro teórico que es Nacemos de Mujer, y vese muy bien cómo ella lleva a la poesía esos presupuestos sobre el feminismo, ¿no? Sobre las identidades de género. Deben ser una poesía muy interesante y aparte muy agradable a la lectura, porque es una poesía cercana, mal llamada de muchos jóvenes poesía de la experiencia, y una poesía de mucha actualidad, ¿no? Porque yo creo que gran parte de las cosas que decía Rich seguimos en parte sintiéndolos como nueces. Y aparte yo creo que también es nueva porque salvo un público bastante reducido, o un público lector en inglés, llevaba tiempo sin leer la obra de Adrienne Rich aquí. Así que recomiendo vos este libro o cualquier otro de Adrienne Rich. Hay un montón de bibliotecas cuando abran. Hay también lo bueno de la poesía, y es que hay mucha más cantidad de poesía en internet, y vais a poder topar un montón de los poemas de este libro, pues a poco que calquéis en Google y los busquéis. Acabar con un clásico de la literatura en español, que son Les leyendes de Becker, porque también fue para mí una relectura reciente. Todos estos libros o los leí o los releí en las últimas semanas, insisto. Y releílo porque este año tuve que dar otra vez la asignatura Literatura Española del siglo XIX, y para mí siempre me pongo muy contenta releer leyendas, y sobre todo de algunas. ¿Y por qué acabo con leyendas? Pues en primer lugar porque hay un libro que probablemente muchos y muchas tengáis en casa, quienes, si no, pues de padres, madres, familiares, huelos, hueles, parece que vamos heredando esos ejemplares de las rimas y leyendas. Y
tenémoslos aí un pouquiñín como apartados, ¿no? E desos libros que hai en toles cases, pero que parece que nunca se pon uno con ellos. Yo tengo aquí una edición muy buena que probablemente pocos tendrán, pero val cualquier edición, y la edición de crítica, que está bastante escosada, pero yo creo, igual en alguna librería de viejo se topa, tiene un estudio muy bueno de cada uno de los textos de las leyendas. ¿Y por qué me interesaba también traerles las leyendas? Pues porque y un texto, son narraciones curties, muy ágiles de leer también, muy agradables. Dai vos tenéis que tener en cuenta que las leyendas publicanse en prensa, ¿no? Publicanse en las páginas del Contemporáneo, que era un periódico donde se recogió la mayor parte de la obra en vida, ¿no? de Becker, porque sabéis que las rimas aparecieron después, publicaran en antes, pero en la gran mayoría fueron descubiertas después. Pero las leyendas, desde muy temprano, están destinadas a un público que es el público de los periódicos, a un público de un gran alcance, ¿no? Y nosotros tenemos que hielo desde esta óptica. Interéseme en concreto, recomiendo vos, podéis poneros con toes, pero recomiendo vos en concreto dos, que son dos de les preferíes mías. Una ye Maese Pérez, el organista, conocidísima por todos y toes. Maese Pérez, y al final lo que plantea dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la idea del xenio creador, que ya es tan importante en el siglo XIX, que viene que agarra una importancia capital con el romanticismo y que se va a caltener en el tiempo con cambios, ¿no? La idea del xenio creador, que es Maese Pérez, que toca una música que nadie puede imitar, y por otro lado la imposibilidad, ¿no? de escribir con la palabra todas estas grandes obras del xenio, ¿no? Del xenio y del ingenio. Hay una descripción famosísima nesta leyenda, na que se intenta emular con las palabras, y aquí Becker es muy novedoso en los planteamientos estéticos que va a verter, que donde se intenta emular con palabras el sonido del órgano de Maese Pérez, y un fragmento, un cacho, vamos, muy poético y aparte presimbolista en muchos sentidos, ¿no? Les notas de Maese Pérez son colores, son palabras, y esa idea de la fusión de las artes que está en el final de siglo. Pero también es interesante que Becker adelanta, insisto, Becker un poquín antes ya se está adelantando a esa tendencia, ¿no? de fusión artística. Pero también es importante porque hay que revisar un poquillín la figura de Becker, ¿no? Becker, cuando muere, le recomiendo vos una conferencia que hay en YouTube, que para estos días puede estar bien también, de Jesús Rubio Jiménez, que se llama, tengo aquí unas notas, aunque no se note porque voy muy desordenada y al final no le estoy yendo, pero la conferencia de Jesús Rubio Jiménez tiene el título y Becker o la consideración del mito romántico. Pues desde Maese Pérez puede darse un poquillín para atrás a los pasos de Becker como artista, ¿no? Como artista más logrado, porque cuando él muere hay un sentimiento generalizado na prensa del tiempo, nes reseñas que se faen, nos notas en prensa de que Becker non diera lo mellor de la so obra, ¿no? Y les rimes efectivamente van a aparecer después. Entonces, claro, Becker cuando llega a Madrid, llega con ese impulso del genio creador, ¿no? Llega con ese impulso de una persona que quiere dedicarse a toda costa
a la escritura, ¿no? A la escritura, ya bien sea pues de leyendas, a la escritura de reseñas de ópera, también con lo musical, ¿no? Que es tan importante en Becker. Y aí fusionase moi bien na figura del la relación entre el mercado y estos grandes xenios, ¿no? Estos grandes xenios creadores como ellos se proyectan a través de personaxes como Maese Pérez ou de prólogos ou paratextos de outro tipo, ¿no? Que tenemos na obra de Becker, ¿no? Pienso na introducción sinfónica a Les Rimes. Asina que, bueno, Maese Pérez, por un lado, por esos dos motivos, ¿no? Por todo lo que tiene de presimbolista, por todo lo que tiene de una prosa dun colorío extraordinario y por todo lo que tiene también de verter estos planteamientos de Becker al rodio la creación del xenio creador, que por un lado hunden las raíces nel romanticismo y por otro van a adelantar, ¿no? Lo que va a ser el artista contemporáneo, ¿no? Los grandes artistas contemporáneos. Y la segunda leyenda de la que quería recomendaros, si tenéis tiempo nada más para dos, yo recomiendo vos estos dos porque me gusten mucho personalmente a mí. La segunda leyenda y el beso. Y el beso interésame porque ella una de las que mejor muestran la preocupación de Becker por el patrimonio, porque les lleyendes nacen al tiempo que otra obra, el tiempo un poco más tarde realmente que la historia de los templos de España, y tienen en común estos dos proyectos la idea de que Becker está esmolecido porque el patrimonio español perviva y porque los templos nunca caigan, ¿no? Entonces hay endes que rastreen muchos elementos arquitectónicos, describen muchos templos, muchos altares, y hay otros que se aparten más, y el beso y una de las que más muestra esta cuestión la pervivencia, ¿no? Que perviva el patrimonio artístico, pero en Yao, ¿no? Hay muchas referencias, muchas conexiones también con la historia de los templos de España, con determinados capítulos y entradas de la historia de los templos de España. Y también que me interesa desde una perspectiva de género, porque también conecta muy bien con Maese Pérez, el organista, no tocante a la representación del artista, no tocante a, aunque aquí no hay ningún artista, pero la idea de la musa, ¿no? La musa que hay aquí una estatua a la que existe esa tentación de besar que siempre va a llevar a lo peor, ¿no? Lo femenino como la musa, como lo que está inmóvil, lo que si despierta encierra siempre un poquillín de peligro en gran medida. Así que eso, parecenme dos textos para reflexionar. Espero los vuestros comentarios y nada. Lleré todo lo que queráis escribir y encamiento vos a que sigáis disfrutando de estos charres y estos conciertos que se están haciendo con el Formientu Fest. Esta aportación mía fue muy pequeña, ya lo sé, pero espero de verdad que vos inspirara de lectura.